Bien, reciban todas y todos un cordial saludo, gusto de poder compartir con ustedes a través de esta herramienta comunicacional que es el mural del profe Gaspar. Hagamos de Venezuela un aula de clase. Lo que decimos en el aula, amplificarlo públicamente. Soy el profesor Gaspar Velázquez Morillo y encantado de compartir con ustedes. Entrando en materia, hay 4 elementos que pudiéramos mencionar: la paz, la democracia, la defensa integral y la producción. Vamos a extraer de esa relación lo relativo a lo que es la producción, en el entendido que uno de los elementos fundamentales, pues, y que la presidenta de la República, Delcy Eloína Rodríguez Gómez, en una presentación pública y una rendición de cuenta en la asunción de su responsabilidad, planteó que tenemos la fortaleza de tener alimentos para 110 días. Y Estados Unidos se ufana, en este caso el presidente pedófilo Donald Trump, se ufana que Venezuela en 2 meses se caotizará su economía y por lo tanto, bueno, se vendrá abajo la sociedad como un castillo de naipes y se presentarán los conflictos y bueno, se frotan las manos aspirando de que esa situación sea cierta. Y eso nos obliga en este momento a hacer una reflexión sobre lo que es la producción. Entonces, reiteramos, están en la ecuación paz, democracia, defensa integral y producción. Eso nos obliga a ir un poco a crear un contexto, un piso sobre la reflexión, y de allí nos vamos a topar con el término de polemología, que es el estudio de las guerras, y no desde el punto de vista moral, desde el punto de vista ético, sino la guerra como fenómeno social y con sus antecedentes y sus desenlaces catastróficos, pero la intención es estudiarla. Entonces, en ese sentido, uno de los elementos fundamentales o las causas estructurales de una guerra está orientada a causar una perturbación en lo demográfico, es decir, desplazamiento poblacional, crear un trauma psicológico en cada una de las personas, una economía pulverizada donde apenas se logre la subsistencia y haya esa lucha de perros, como ellos lo llaman, entre la misma población, pues. Y lo otro, los conflictos sociales, quién se superpone, cuáles son las fricciones que se presentan en grupos de dominancia o no en esos espacios afectados por toda esta realidad. De manera pues que eso sería el direccionamiento de un conflicto bélico y que van direccionados precisamente a generar esa afectación. Por otro lado, tenemos de que una guerra, a la hora de analizarla, bueno, se presentan situaciones sociológicas, demográficas, como ya dije, la economía, y un elemento importante que es la historia. Es decir, para una comprensión integral. Y allí me voy a basar en una expresión bastante interesante del apóstol de la Revolución Cubana, José Martí, que el amor a la patria no es el amor ridículo que se siente al suelo que se pisa, sino el odio que se siente a quien la agrede. De manera pues que, teniendo esto de antesala, vamos a abordar el tema de la producción. Y la producción es tan importante como los implementos de guerra. Todo en función de entender precisamente de que los ejércitos y la población tienen que tener el soporte de subsistencia precisamente para presentar esas estrategias o esas tácticas, tal como lo plantea unas tácticas de guerra, la estrategia de guerra, es decir, la preservación de las condiciones de guerra, de combate y las condiciones de supervivencia o sobrevivencia de las
de quienes están involucrados directamente en esto. Entonces, de allí es importante, muy importante comprender la producción de alimentos y bienes básicos. Por eso la presidenta decía, teníamos alimentos hasta para más de 110 días, lo cual incluso supera las expectativas que en un momento antes se planteó. Y entonces, en ese sentido, tenemos que entender que además de la producción y los bienes básicos, la logística precede precisamente a la estrategia, es decir, abastecer a la población a nivel nacional. Por eso es que, bueno, la vez pasada el incendio de los almacenes del Seguro Social en el estado de Aragua, si mal no recuerdo, ahora con los pacientes del centro de albergue de medicina en el litoral, para los pacientes que hacen diálisis, que le hacen diálisis. Bueno, la idea es destruir todo eso para generar un clima de incertidumbre, un clima de zozobra, y de allí que el propósito es generar o crear las condiciones para una población con hambre y enferma. De manera pues que eso sea un incentivo para la desmoralización y la disidencia, es decir, de quienes están en el combate. ¿Y por qué? Porque no hay la autosuficiencia alimentaria, ni hay medicamentos, y eso realmente es una situación en la cual hay que considerarlo como implementos de guerra. En otro orden de ideas, la producción de bienes, servicios y orden, porque si no hay orden, y eso es uno de los elementos que hay que admirar en este pueblo revolucionario. De allí pues que, como lo decía Bolívar en uno de sus copiosos discursos, es decir, que se impera el desorden, la anarquía nos devorará. Entonces eso no sucedió en esta oportunidad y vemos un pueblo, bueno, que está pues clamando la devolución, la libertad del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama Cilia Flores de Maduro, de retorno al país, víctimas del secuestro a la cual fueron sometidos, y que bueno, todo indica de que no hay los argumentos para comprometerlos en ninguna situación que deje en cuestionamiento su ética, su reputación, el compromiso, la defensa del país, y en consecuencia no someter al país a estas situaciones apremiantes. Entonces, en ese orden de ideas, en cuanto a garantizar el orden, es la continuidad del Estado y la cohesión social. De allí que, bueno, ya todo el mundo se plegó, hubo la instalación de la Asamblea Nacional, y en consecuencia la idea es mantener el orden interno, la producción industrial adaptada a la defensa y una administración pues funcional. En otro orden de ideas tenemos que es algo tan crucial que tenemos que indagar, pues, que las guerras híbridas es la combinación de la fuerza convencional, los ciberataques y la desinformación. Afortunadamente, uno de los elementos que nosotros tenemos que preservar es la información. Curiosamente, no tumbaron las redes comunicacionales. Sin embargo, sí atentaron contra centros de estudios universitarios de investigación, como en el IBIC. De manera pues que hoy, cuando hablamos de producción, ya no solamente en términos global, sino en términos específicos de cada núcleo familiar. Es decir, administrar bien la despensa, administrar las fuentes de alimentación propiamente dicha, evitar la especulación en los espacios, y de allí la importancia de los consejos comunales. De manera pues que allí tenemos una razón de ser para evitar pues que haya ese colapso y ese malestar en la población, y todo aquel pues que esté violentando la ley. Para eso están los organismos, la Contraloría Social, y además de eso pues la responsabilidad del Estado. Bien, esperamos haber aportado en esta reflexión para canalizar esas expectativas que están planteadas en torno a la producción, ya no solamente del país, sino también la despensa familiar.